Saludos mis queridos amigos y hermanos, aquí con ustedes su hermano en Cristo, Hermes Fernández, acompañado de mi querida esposa, Belki Peguero. Mis hermanos, saludo, Dios me le bendiga, un abrazo fraternal y bienvenido una vez más, gracias por recibirnos, por escucharnos. Y aquí vamos entonces a abrir este momento con una oración cortita para presentarle este momento al Señor. Señor Padre Celestial, Dios grande, todopoderoso, Señor eterno, gracias por este momento que estamos aquí, Señor, gracias, que vamos a compartir tu palabra. Y pedimos, Señor amado, tus ángeles con nosotros, tus ángeles con nuestros hermanos en sus hogares, en el nombre de Cristo Jesús, tu cobertura, Señor Santo, y ante todo tu presencia, Señor, tu presencia en medio nuestro, porque tú lo dices en tu palabra, que donde hay dos o más, Señor, en tu nombre ahí está tu presencia. Y aquí habemos más de dos, Señor. Pedimos tu presencia en nuestros hogares, en los hogares de nuestros hermanos y en nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te presentamos este momento y todo te lo pedimos en el nombre de Él. Amén y amén. Amén. Mis queridos hermanos, queremos compartir con ustedes un tema: Jesús calma la tempestad. Cuando nos vamos a los libros de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, en todos los libros nos habla de cuando Jesús iba montado en la barca, y ese es el tema que queremos hablar con ustedes hoy. Sí, Amor, y es exacto. La escritura. Esa escritura está en Lucas 8:22, capítulo 8, versos 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Jesucristo entró en la barca con sus discípulos y les dice, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Tremenda escritura. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Tremenda escritura. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Santo. ¿Quién es este? Escritura. ¿Quién es este? Mis queridos hermanos, en esta escritura podemos ver claro y podemos darnos cuenta que mientras nosotros estamos tranquilos, todo está bien. Todo está bien mientras estamos tranquilos. No hay ola, no hay tormenta, ni viento. Pero una vez nosotros entramos a la barca, Satanás siempre se nos va a levantar contra nosotros, porque cuando él sabe el plan que Dios tiene contigo y conmigo, se levantan esas tempestades. Y son tempestades de diferentes formas. Sí. Ahí entran tempestades contra los mismos familiares que se ponen en contra de nosotros, de ustedes, tú sabes, de la creencia de nosotros. Dicen creer en Cristo, pero en realidad no están en la obediencia de Cristo. Entonces vienen tempestades familiares, tempestades en el matrimonio, tempestades en los hijos, tempestades en el trabajo. Entonces de esto se trata esta conversación y estas palabras que vamos a compartir acá en el nombre de Cristo Jesús, de esas tempestades que se nos levantan a nosotros día tras día en nuestras vidas, pero que con el poder de nuestro Señor Jesucristo todo se vale. Todo se puede. Santo. Y se puede conseguir eso que dice aquí en la palabra, bonanza, una vez que recurrimos a Él. Porque si venimos a leer acá donde está el verso 24, y vinieron a Él y le despertaron, diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Tremendo. Así mismo debemos hacer nosotros, tal y como nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, ese legado a nosotros, a los que creemos en Él y le seguimos. Reprender, el mismo Señor lo hizo dentro de la barca, reprendió y se hizo bonanza.
Cuando vengan esas tempestades a nuestras vidas, esos desánimos, esas frialdades espirituales, lo que tenemos que hacer es reprender en el nombre de Cristo Jesús. Reprender todos esos desencantos, esas frialdades espirituales, esos dardos de fuego del enemigo que se nos presentan en nuestras vidas, a través de amigos, familiares, compañeros de trabajos, vecinos, allegados. Reprender en el nombre de Cristo y seguir adelante. Hermes, ¿tienes algo que decir referente a ese verso? Sí, eso mismo como tú estás explicando. Siempre el enemigo tiene su plan. Siempre que él sabe que Dios tiene un propósito con nosotros. Y más con lo que están sirviéndole al Señor. Sí. Se levantan esas tempestades para que no se dé el propósito de Dios. Y quien levante esas tempestades es el enemigo. Entonces tenemos que estar alerta para estar siempre llevando a cabo los planes del Señor con nosotros, porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, todavía hasta con aquel que no está en los caminos del Señor, pero que va a estar. Sí. Dios tiene un plan con todos, con cada uno de nosotros. Así, de esa manera, como Dios tiene un plan con nosotros, y cuando nosotros sabemos a quién nosotros le servimos, a qué Dios nosotros le servimos, a Jehová de los ejércitos, y confiamos en ese legado que nos dejó su Hijo amado Cristo Jesús, ahí tenemos la revelación y tenemos que tener la confianza de esos milagros, esas bendiciones, esas liberaciones que Él tiene para nosotros. Entonces, todo es por la fe, principalmente. Y si nos ponemos a mirar en la Biblia todos esos personajes que han pasado por tempestades y han venido esas bonanzas. Mira, ahí presentamos a Job. Oh, santo Dios. Job, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí. Oye, ¿y cuántas tempestades no le vino a Job? Oh, tremendas. ¿Cuántas tempestades? Oh, lo primero, los hijos. Satanás se levantó contra los hijos, contra la casa, contra sus riquezas, sus ganados. Sí. Y ya su último, salud. Hasta la mujer se le puso rebelde. Le dijo, maldice a tu Dios. ¿Y cómo se mantuvo Job? En fe. Firme, fe y obediencia. Santo. Mira, miramos este otro personaje, José. Oh, tremendo. Que desde niño tuvo esa revelación, el propósito de Dios en él. Y él lo compartió con sus familiares, sus padres, sus hermanos. Y a partir de ahí, ¿qué se levantó? Sí, de una vez se le levantaron los hermanos. Es una tempestad. Sí, una tempestad. Tempestad de envidia, de odio. Desde que tú tienes la revelación de nuestro Dios en tu entorno de una vez, Él contó el sueño de una vez que se levantó. Tempestades. Sí, una tempestad. ¿Qué pasó? Los mismos hermanos le vendieron a mercaderes y estos mercaderes le vendieron al faraón. Y de ahí comenzaron más tempestades en José. Cayó en cárcel, le levantaron infamia, calumnias. Pero había un propósito poderoso en José. ¿Y José se mantuvo en qué? En obediencia y en fe. Fe y obediencia. Y así mismo, por eso que Dios nos dice a nosotros, cuando levántate, párate de esa barca, levántate de tu cama, levántate, ponte a leer la palabra, ponte a escuchar oraciones, ponte a escuchar prédica, busca mi revelación, busca mi comunión. ¿Para qué? Para que cuando venga esa tormenta, ya nosotros estamos preparados. Muchas personas en cama, como decías tú ahora mismo, párate de esa cama. Están en cama, agarradas por el enemigo, por una depresión. Párate de ahí. Reprende en el nombre de Cristo Jesús ese espíritu de depresión. Repréndelo y verás bonanza en tu vida. Pero tienes que abrir la boca y llevarlo a cabo a la acción. Fe y obediencia. Reprendiendo en el nombre de Cristo esa frialdad espiritual. Y verás bonanza, porque es que lo estás haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Sí, y tú sabes que a Dios siempre le agrada que nosotros estemos siempre en santidad. Que ahí entra también, no deje que el sol se acueste. Con algún enojo que tengas. Dios dice, perdona, como yo también te perdono. Siempre, hermano, trata siempre de tener tu corazón limpio, sano y estar en paz y en santidad ante Dios, para que cuando tú le pidas, tu oración sea escuchada más rápido.
Porque cuando nosotros sabemos quién está en la barca con nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y somos guiados por el Espíritu Santo, debemos tener la confianza. Sí. Aquí en el verso 25, donde dice el mismo Jesucristo preguntándole a ellos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está vuestra fe? Eso es una pregunta tremenda. ¿Estamos hablando con quién? ¿Con quién está hablando Jesucristo? Con los mismos discípulos que han visto, que han oído, que han vivido los milagros, las maravillas hechas por el Señor día tras día. Y entonces en un momento ahí, ¿dónde está vuestra fe? Así mismo tenemos que preguntarnos nosotros mismos y a la vez de preguntarnos, poner en la acción la fe, para que así de esa manera podamos ver las bonanzas en nuestras vidas, porque eso es lo que queremos todos. Debemos recordar que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que poner en práctica eso, la fe. Que no la tienes, pídesela al Señor. Que es muy poquita, pídesela en abundancia y vendrá. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, porque sí, ¿qué no seguro hay que uno pida y el Señor no se lo dé? Y más si es espiritual. No son cosas materiales que estamos pidiendo, es espirituales. Nuestro Señor eterno, nuestro Padre eterno se desborda, porque todo es para la gloria de Él. Y entonces así viene esa fe firme, firme como una roca, la roca misma, que es Cristo Jesús. Sí, y así mismo es como cuando tú te pones en movimiento, siempre va a haber obstáculos, siempre esas tormentas se levantan, siempre están, cuando tú estás en movimiento, que estás en el propósito que Dios tiene contigo, siempre van a venir esas tormentas. Ahora, lo que sí te digo, que es como cuando tú tienes un automóvil o tú usas un transporte público, cuando tú agarras y te detienes, Ajá. y para estaciona ese carro, o no coge el transporte público y te quedas en tu casa, que y lo que te pone a ver, televisor, Pérdida de tiempo. pérdida de tiempo en general. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El enemigo te va a arropar, Ay, te va a arropar, todo te va a oxidar, no hay movimiento para ninguna parte. Sí, porque eso es lo que el enemigo quiere, que uno esté distraído. Si estamos distraídos, dejamos a un lado las cosas que nos van a alimentar espiritualmente. Y mientras más estemos sin la palabra, sin la fe, sin la armadura de Dios, entonces Él dice, estas son presas fácil para mí. Sí. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. La fe es una de las armaduras que nos dejó nuestro Señor para podernos defender de los dardos de fuego del enemigo. Y si lo sabemos, entonces tenemos que ser agradecidos y llevarlo a cabo, a llevarlo a la práctica. Esa armadura de la fe, ese escudo de la fe, para podernos defender de esos dardos de fuego del enemigo. ¿Cuáles son esos dardos de fuego del enemigo? Cuando los hijos se nos levantan, cuando los familiares, las parejas, los amigos, los seres queridos de nosotros se nos levantan. Cuando digo se nos levantan, que van contrario a nosotros, a nuestra creencia, a lo que compartimos con ellos, con fe y con amor, con agrado. Se nos levantan. Viene el sentimiento de desagradecimiento y eso le aflige a la persona. Entonces, ¿qué uno hace con esos dardos? Fuera aflicción. Reprendemos esas aflicciones en el nombre de Cristo Jesús. En la palabra, en la Biblia, hay muchos personajes de fe que son dignos de admirar, de volver a leer eso y llevarlo nosotros a cabo, ponerlo nosotros en práctica en nuestras vidas. Mira, ahí tenemos Noé. Cuando a él le dijeron, prepara una arca, duró 10 años, 100 años. 120 años. 120 años, santo eres, fe, Señor. Donde no caía ni una gota de agua. Nunca había llovido. Y todo el mundo viendo que él va construyendo y construyendo y va y nada, y no cae agua, y él por fe está ahí. Porque Dios se lo dijo, Dios le dio las instrucciones. Todo el mundo está loco, porque el enemigo siempre se levanta, ahí entra, siempre se levanta en esa tormenta. Pero cuando tú sabes a qué Dios tú le sirves,
Porque Dios hablaba con Noé. Noé sabía a quién le servía. Entonces él por la fe, él construyó la barca. Y tuvo bonanza, Sí. salvó su familia, Pero fue salvó la creación de los animales. Sí. Por la fe. Por la fe que él llevaba. Mira, está otro personaje también que yo sinceramente me ha ministrado. Eso me ha ministrado porque esta mujer, la llamada Rahab, la ramera, Rahab, por la fe. que le dio albergue a los dos hombres A los dos hebreos, espías, a los dos sí. espías. Oh, tremendo. Que esta mujer, por oída, Por hoy. Sí. el Dios de ustedes, el que abrió el mar rojo, el que hizo pasar al pueblo cautivo de Israel y venía el faraón detrás de ellos, Y abrió el río. que abrió el río, que se tragó las tropas del faraón. Por oídas, yo creo en el Dios de ustedes. Sí. So, eso es fe. Lo dijo por la fe. Puso ella la cintica en la casa de ella, una cinta roja. Y tú viste la maravilla de Dios. Como Dios sabía la fe que tenía ella. Tumbó la muralla. Fue la única que se salvó en toda esa Destruyó nación. la ciudad. Y la única casa que quedó Fue la de parada ella. fue la de Rahab. Wow, santo. Por ella Perfecto. ser obediente a las instrucciones, poner la cinta rojita ahí a través de la ventana. Cuando lo veamos nosotros ya sabemos que esa es la casa que está siendo custodiada por nuestro Señor Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Viste? Sí. Ella fue obediente. ¿Y dónde está la otra parte? Oh, La fe. La fe. Ella creía en el Dios de los hebreos, Sí. Así mismo. sin ser hebrea. Que así mismo cuando nosotros traemos la actualidad, que tú, un ejemplo, tú, yo y todo lo que, muchos de los que están viendo el video también, tú quieres ponerte a orar, quieres ponerte a leer la palabra. Si tienen niños, ahí están los niños llorando. Si tienen esposo, llegan del trabajo y llegan enojados. Hay otra tempestad. Se levantan la tempestad. ¿Para qué? Para que tú no leas la palabra, para que tú no busques comunión con Dios. Para que haya enojo. Sí, entonces te quita la paz y la armonía. Pero cuando estamos alerta, reprendemos, obedecemos, ponemos la fe en práctica Y Dios prepara todo y organiza todo. y vienen las bonanzas. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estos asuntos son espirituales, mi hermanos, y tenemos que ser más inteligentes que el enemigo, más inteligente que él. Porque si por herramientas tenemos bastante para podernos defender. Tenemos que ser sabios, no permitir que esas tempestades que nos pone el enemigo en nuestras vidas lleven a cabo su propósito. Sí, tú sabes que cuando nosotros creemos lo que Dios nos ha dicho, el enemigo entra en nervio. Sí, sí. El enemigo entra en nervio. Sí, ahí hay un hombre de Dios, ahí hay una mujer de Dios, ahí hay una mujer de fe. Definitivamente. Y se quiere levantar de una manera u otra. Mira el ejemplo también del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, que llamaba hijo de David, Jesús, hijo de David. Sí. ¿Qué le decía a la gente que estaba en el alrededor? No moleste al maestro. No moleste al maestro. Ajá, sí. No lo moleste. Pero él por fe, Hijo de David, hijo de David. voceando en alta voz. No sé en qué lado es que está, pero me va a escuchar. Sí. Me va a responder. Y efectivamente así mismo fue. Llegó por la fe a donde quién? ¿A dónde él? Maestro. ¿Y qué dijo Jesús? Por tu fe, tu vista se te será de vuelta. Por la fe. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así, hermano, si tú estás esperando un milagro de Dios, si tú estás esperando una bendición de Dios, ya sea un trabajo, ya sea una paz en tu casa, ya sea una rebeldía de un hijo, ya sea que tu esposo esté en el camino incorrecto, órale a Dios y por la fe tú verás que tu milagro, tu bendición, tu sanidad, tu liberación, tú la vas a recibir. En el nombre de En el Jesucristo. nombre de Cristo Jesús. Porque todo es en el nombre del poderoso, nombre que es sobre todo nombre. Aquí leemos, hablando de eso mismo, en el nombre de Jesucristo, en el verso 25. Cuando los discípulos se están preguntando unos con otros, porque están sorprendidos de ver que Jesucristo reprendió las olas, el viento, y estos obedecieron. Y ellos uno con otro se están preguntando, ¿y quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Esto es una preguntita ahí que da mucho que desear. ¿Y quién es este
Cuando Él mismo, el Señor, andaba con ellos, haciendo milagros, maravillas. Y todavía ellos estaban ahí preguntándose, ¿y quién es este? Eso es algo tremendo, maravilloso. Ese mismo que ellos preguntan, ¿y quién es este? Ese es nuestro Señor, el Señor Jesucristo, que nosotros lo tenemos con nosotros en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo, que con Él todo se puede. Murió en esa cruz del Calvario por nosotros. Que murió por nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Jesucristo es nuestro todo para nosotros, también para ustedes. Jesucristo, nuestra roca fuerte, nuestro pronto auxilio, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro castillo, nuestra fortaleza. Jesucristo es el todo para nosotros los creyentes. Sí. Jesucristo se llevó las enfermedades, la dolencia, como Él lo dijo desde que agarró el rollo de Isaías. Yo vine a liberar los cautivos, los oprimidos por Satanás. Sí, ajá. Desde que comenzó su ministerio. Y así mismo fue. Lo declaró desde que comenzó su ministerio. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Sí. Y fue aquí a traernos paz, a traernos amor, a traernos luz a nuestro espíritu. Sin Jesucristo nada es, sin Jesucristo no podemos. Todo es con Él, de la mano con Él siempre. Que Él está ahí en nuestra barca, en nuestras diferentes tempestades que se presentan en nuestra barca. Que esta barca puede ser la representación de nuestro propio hogar. Y en ese hogar, ¿quiénes están? Nuestros hijos, esos hijos rebeldes. Esos esposos que no están en los caminos del Señor, esas esposas que tampoco están en los caminos del Señor, esos amigos que queremos, apreciamos y compartimos la palabra con ellos y nos ignoran. O si no nos ignoran, entra por acá, sale por acá y a veces aflige un poco. Pero ahí entra el detallito, como dice la palabra. Siembra un granito de arena, siembra tú un granito en la arena para que dé fruto, para que dé un árbol, dé buenos frutos. Así nosotros tenemos la esperanza, que cuando nosotros sembramos, exacto, sembramos, se le está sembrando en ellos la palabra de Dios. Exactamente. Y aunque uno en el momento no vea los resultados, pero esa palabra va a germinar en su momento oportuno, porque todo es al tiempo de Dios, el tiempo kairos de Dios. Sí, eso es cierto. Y veremos entonces la bonanza de ese momento de tormenta en el cual se está pasando. Y ahí entra el detallito, que si una persona nunca ha visitado una iglesia cristiana o no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, puede aceptar a Jesucristo en su corazón. Si ya es cristiano y ha bautizado también y se ha descarriado, reconcíliate con el Señor, reconcíliate, que Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando por nosotros, esperando por todo el que necesita de Él. Clama a mí, yo te responderé, como dice la palabra. Clama a mí, porque Él lo dice ahí muy claro en la palabra, en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé, y cosas ocultas que tú no conoces te enseñaré. Oye, eso es un padre de amor. Todas aquellas personas que claman a Él, Él responde. Santo. En esas tempestades, clama a Él y Él te responderá. Santo, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, queremos orar por ustedes, por cada uno de ustedes, y esperando que esta palabra no le caiga en el vacío, sino que haya sido una enseñanza y sepan a quién ustedes les sirven y en quién ustedes confían. Y mantenerse firme en la fe y la obediencia, porque eso es lo que le va a traer bonanza a sus vidas. La fe y la obediencia en la forma en que uno puede agradar a nuestro Señor Dios. Sí, hermano, sí. Por eso vamos a orar. Coger un momentito de oración. Vamos a orar por nosotros y por cada uno de ustedes que van a ver este video. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos las gracias, Señor, por permitir este momento, Señor, de leer tu palabra y de interactuar esta enseñanza, Señor. Sí, Señor amado. Que este tema, Señor,
que tu Hijo amado Cristo Jesús calma la tempestad, Señor. Que toda aquella persona, Señor, que se les revele tu palabra, Señor, que sepan, Señor, que te sirven, Señor, que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, siempre está ahí para calmar esas tempestades que se nos levantan en contra de nosotros, Señor. Te lo pedimos, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sí, Señor amado, te pedimos, Señor Santo, por aquellas personas que quieren, Señor, obedecerte y que quieren también, Señor, tener una fe firme, grande, plena, Señor. Que tú les ayudes, Señor, a aumentar su fe y que tengan su fe firme, firme como una roca, la roca misma que es Cristo Jesús. Ayúdale, Señor, a cada uno de ellos, Señor Santo, que piden tener esa fe así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y como dice aquí en la palabra, donde están preguntando los discípulos, ¿quién es este? Que el Señor Jesucristo se les revele, Señor, a todo aquel que no sabe quién es este. Que se les revele, Señor, en su espíritu, para que ellos sepan decir, esa es mi esperanza. Jesucristo es el Altísimo en mi vida. Jesucristo es el que pelea mis batallas. Jesucristo es mi primer amor. Jesucristo es mi Redentor. Sí, Señor, revélatele, Señor, en su espíritu, para que ellos, Señor, te pongan en alto, Señor Santo. Oh, Señor Jehová, Dios, Padre Santo, Padre Eterno, Señor de la gloria. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, a mi esposo, a mí, Señor, para mantenernos así, Señor, firme en la fe, firme, Señor, porque sabemos, Señor, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque nos veamos, Señor, aunque no estemos viendo, Señor, que nos mantengamos ahí firme con esa convicción, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Señor Santo, que cada una de las tempestades que tengan nuestros hermanos, nuestros amigos que nos oyen, tú, Señor, sea tú, Señor, extendiendo tu brazo, Señor, en ellos, en sus familiares, en sus amistades, en sus situaciones que le estén pasando, Señor. Que sea tu brazo extendido, resolviendo, Señor, ayudándole. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Esas tempestades que puedan haber en su salud, en sus finanzas, en sus familiares, Señor. Que seas tú, Señor, con tu brazo extendido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor amado, por tenerte aquí, Señor. Tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Te queremos, Señor. Uy, te adoramos, te glorificamos, Señor. Ay, qué gozo. Qué gozo, Señor, qué gozo. Hablar de Jesucristo es un gozo. Sí, es un gozo. La presencia del Señor es un gozo. Gracias, Señor amado. Gracias. Mis hermanos, gracias por escucharnos, de verdad, gracias. Que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes y que la paz de Cristo esté con ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga a todos mis queridos hermanos. Y ese era el tema y las palabras que queríamos compartir con ustedes. Que Dios le bendiga grandemente.